Y claro, a ver, video, a ver, flash. Participantes, video. Bueno, entonces como les explicaba, estos son los temas que vamos a ver ahora, así es que vamos a entrar un poquito en motores diésel. Muchos de ustedes ya saben lo que son los motores diésel, así que vamos a pasar este tema bastante rápido. Básicamente los motores A la diésel, ruta 16. los motores diésel son, los diésel marinos por lo menos, son de distintas potencias y tenemos motores de altas revoluciones como ese que están ahí, que son generalmente motores en B. Tenemos motores de media velocidad, que son más o menos como ese que ven ahí ustedes, que son motores en B o pueden ser en línea. Y después tenemos los motores lentos, que son los motores tipo catedral, que son motores que fluctúan sus revoluciones máximas hasta las 240 revoluciones. Y estos motores van directamente acoplados al eje y a la hélice, digamos. Entonces, cuando el motor va adelante, la hélice va adelante, y cuando el motor va atrás, la hélice de atrás también, en forma simultánea. Los otros motores necesitan una caja reductora, por lo tanto, ¿cómo se llama? Con la caja reductora se le dan las revoluciones necesarias que necesita como la hélice para funcionar, ¿ya? Después, el combustible que queman estos motores generalmente es el HFO o el Marine Diesel Oil o el Marine Diesel Fuel Oil, que son, o diésel, petróleo diésel, digamos. eh, Casi todos los diésel son parecidos, pero varía la calidad del refinado, por eso que le van colocando distintos nombres y depende también del fabricante del motor, el nombre que lo coloca, ¿ya? Pero el HFO es más o menos común. Hay motores híbridos también que consumen el gas licuado o diésel, y hay otros motores que están consumiendo metano también, ¿ya? Esas son las variaciones que hay en el mercado en este momento. Eh, Después tenemos los motores diésel que son gasolineros, son los que ustedes ven ahí en pantalla, básicamente los motores fuera de borda. El motor fuera de borda es un motor de dos tiempos, bueno, hay de cuatro tiempos también, pero casi todos son de dos tiempos con gasolina. Y el combustible es una mezcla de gasolina con un aceite especial que le echan a los estanques de estos motores. Y ese aceite permite lubricar, se quema y también lubrica, esa es la función que tiene. A veces hay grupos unos cargadores de botellas de aire que son movidos por motor a combustión, a gasolina, pero la gran mayoría hoy día los barcos son motores eléctricos que los mueven. Pero de todas maneras uno puede encontrar este tipo de cosas. Lo que sí es seguro es que el motor fuera de borda que va para el bote de rescate, ese motor es un motor de gasolina, digamos. Ambos motores, los motores diésel y los motores Otto, son motores que tienen su procedimiento ¿cómo se llama? De quemado de la gasolina. Es un procedimiento que es muy, uno es a presión constante y el otro es a volumen constante, ¿ya? Entonces, ese es un tema ¿cómo se llama? Que afecta, digamos, es un tema que afecta a los motores. Entonces, el motor, por ejemplo, el motor Otto, su característica principal es que quema gasolina y cuando se produce la quema del combustible en la cámara de combustión, la quema de combustible es muy rápida, entonces parte la quema en el punto 2 aquí, según este gráfico, y termina en el punto 3,
pero la posición del pistón que está dada aquí abajo prácticamente no varía. Es muy poco lo que varía, entonces se dice de que este ciclo es un ciclo ¿cómo se llama?, a volumen constante, ¿ya? Porque esta explosión es tan rápida que se produce, digamos, en una fracción de segundo y el pistón casi no se mueve. En cambio, en el motor diésel, para empezar, perdón, y lo otro que me faltaba, que en el ciclo Otto, cuando se empieza a comprimir el aire o la mezcla, entonces la presión a la que llega esa mezcla en la cámara de combustión antes de quemarse sube ¿cómo se llama?, desde la presión atmosférica hasta el punto 2. Hasta ahí llega la compresión y después la presión aumenta bruscamente cuando se produce la explosión, ¿ya? En cambio, en el motor, eso pasa en el ciclo Otto, por eso que la razón de compresión de los motores Otto es más o menos de 1 a 8, 1 a 9, ¿ya? En cambio, en los motores diésel, la compresión del aire llega de la presión atmosférica y llega hasta el punto 2. Y es una presión muy alta alrededor, y la temperatura también es muy alta. Entonces, esa temperatura alta del aire, solamente es aire, se permite, digamos, esa temperatura que el petróleo que es inyectado, pulverizado por los inyectores, ese petróleo entra a esa cámara de combustión y solamente por la alta temperatura que tiene el aire, inmediatamente se empieza a combustionar, ¿ya? Pero esa combustión es un poco más lenta que en el motor Otto, por lo tanto, durante todo el periodo en que el petróleo empieza a entrar a la cámara de combustión, este se empieza a quemar, como que dice, de a poco, ¿ya? Y entonces la inyección de combustible parte en el punto 2 y termina en el punto 3. La presión es más o menos la misma al principio como al final, pero la posición del pistón cambió del punto muerto superior, bajó un poco, ¿ya? Entonces se dice que la quema del combustible en un ciclo diésel se produce a presión constante y en el ciclo Otto se produce a volumen constante. Esas son las variaciones, la característica teórica más importante. Y además, ¿cómo se llama?, el combustible es distinto. Acá estamos quemando gasolina y acá estamos quemando un petróleo diésel o derivado del diésel, digamos, ¿ya? Un HFO, qué sé yo. Entonces, esa es la forma, la diferencia que hay entre ambos ciclos, para que lo tengan claro después ustedes, a pesar de que muchos ya lo deben conocer eso. Entonces, tenemos motores diésel a bordo, hay puros motores diésel, salvo el motor fuera de borda, que sería el único motor a gasolina en los barcos, y el resto, digamos, son todos diésel o variación o distintos tipos de diésel, ¿ya? Hay un Marine Gasoil, que es uno más refinado, qué sé yo, y está el HFO, que es el petróleo un poco más denso, con mayor viscosidad. Entonces, eso sería la construcción básica de los motores diésel de uso marino. Después, junto con los motores diésel, una de las cosas importantes es que los motores diésel, los de propulsión, son motores diésel lentos, son de dos tiempos, con barrido uniflujo, significa que tienen barrido en un solo sentido, y tienen generalmente una válvula de escape en la culata. En la parte superior de la culata hay una válvula de escape. Estos cuentan con un turbocargador, que este turbocargador lo que hace, toma el aire de la atmósfera, el aire lo comprime, lo enfría, lo pasa por el enfriador y lo mete a la cámara de barrido. Y este aire, que está a una presión mayor que la atmosférica, cuando el pistón baja, descubre las lumbreras y el aire inmediatamente ingresa a la cámara de combustión, ayuda a expulsar los gases de escape y después, cuando el pistón sube, todo el aire que queda atrapado, después que se cerró la válvula de escape, todo ese aire es comprimido, digamos, eh, 18 veces más o menos hasta que llega hasta que, ¿cómo se llama?, llega el pistón a la parte superior y ahí el aire caliente y con alta presión se empieza a combustionar, ¿ya? Los motores lentos, como decía yo, trabajan hasta las 240 revoluciones y normalmente uno encuentra motores que operan entre las 120. Mientras más grande, más lento el motor. Después tenemos los motores de media velocidad. Estos motores de media velocidad
varían entre los 240 y las 1200 revoluciones, puede ser un poquito más, ¿ya? Y también casi todos estos son motores en línea, ¿ya? Estos son motores en línea, con turbocargador, qué sé yo. Y estos motores se usan como motores propulsores en ¿cómo se llama? En buques pequeños o se usan como grupo de electrógeno, digamos, en buques grandes, ¿ya? Depende de la potencia, ¿cómo se llama? Cómo funciona esto, ¿ya? Entonces, siguiendo con eso, tenemos después los motores que son de altas revoluciones, que son motores ya son sobre las 1200 revoluciones, estos pueden llegar a las 2000, 3000 revoluciones, ¿ya? Y estos son motores que son muy compactos y son motores, digamos, que tienen una relación peso-potencia muy alta, digamos, o sea, pesan poco para la potencia que desarrolla, ¿ya? El problema, como son de altas revoluciones, hay muchas partes y componentes que se mueven mucho, digamos, entonces los mantenimientos son más severos, son más estrictos y hay que hacerlo cuando el fabricante recomienda, porque aquí usted no se puede pasar mucho tiempo porque si no el motor le puede fallar. Entonces aquí el mantenimiento son muy estrictos estos motores y generalmente a bordo de un buque mercante yo he visto estos motores como grupo electrógeno y como motores propulsores los he visto en embarcaciones rápidas como lanchas que llevan pasajeros a la plataforma, en las patrulleras, en las misileras, se ven este tipo de motores, ¿ya? Son bastante, ¿cómo se llama? Y son muy compactos. Después tenemos los motores ya que son como este que está aquí en la pantalla. Ese motor es un motor lento de gran potencia. Estos motores no emplean reductor, son de acoplamiento directo y son de doble acción. Doble acción significa que el motor puede girar en un sentido o en el otro sentido. Entonces, van asociados a una hélice de pala fija y no usan reductor, ¿ya? ¿Y por qué no usan reductor? Porque la velocidad del motor es la misma. Ahí sí quedó chica por mi mamá. Ah, sí, por eso dije qué raro. el, Apague los micrófonos, por favor. Estos motores, como le decía yo, no necesitan reductor porque la velocidad del motor es la misma del eje y la misma de la hélice, y la hélice a esas revoluciones es eficiente, digamos. Si usted le aumenta mucho las revoluciones a la hélice, entonces la hélice deja de ser eficiente y cavita y la hélice se puede, ¿cómo se llama? Eh, Se puede destruir por el tema de la cavitación, ¿ya? Y además por la energía que tiene que desarrollar a altas revoluciones. Entonces las hélices tienen un comportamiento adecuado más o menos hasta las 300 revoluciones más o menos, y después de esas revoluciones ya no dejan, empiezan a batir agua en vez de propulsar y dejan de ser eficientes. Por eso es que los motores lentos van directamente acoplados y los motores más rápidos necesitan un reductor para, tal como dice su nombre, reducir las revoluciones del motor al eje. Bueno, ese es un tema. El otro tema que se ve aquí es el tema el otro tema son las turbinas de vapor. Las turbinas de vapor de uso marino tienen varios usos hoy en día, no tanto como hace unos 40 o 50 años atrás, donde casi todos los barcos, los que participaron y todos los barcos que eran de la Segunda Guerra Mundial, en esa época se usaba mucho la propulsión con turbinas a vapor, ¿ya? Pero después, y el vapor era producido en calderas y las calderas quemaban combustible que era muy barato, ¿ya? Y quemaban unos petróleos IFO 380, por ejemplo, que eran sumamente viscosos y cuando ese petróleo ¿cómo se llama? Alcanzaba la temperatura ambiente o la temperatura del agua de mar, ese petróleo se transformaba en un alquitrán, digamos. Entonces, la única manera de poder mover esos petróleos era calentándolos a muy altas temperaturas para que pudiese circular a
¿cómo se llama? Para que tuviera la viscosidad suficiente para que circulara y ese petróleo se quemaba en las calderas, digamos, y por supuesto que la eficiencia térmica no era tan alta, pero como el petróleo era tan barato en esa época, no se preocupaba mucho. En la medida que el valor del petróleo fue subiendo, ¿cómo se llama? Las calderas, que eran térmicamente menos eficientes que los motores, empezaron a ser reemplazadas por motores diésel. Y hoy en día prácticamente casi toda la flota mundial de buques mercantes utiliza motores diésel de algún tipo. Y los pocos navíos que usan turbinas como medio de propulsión son básicamente buques navales, especialmente los cruceros grandes que tienen propulsión nuclear o los portaaviones que también tienen propulsión nuclear, ¿ya? Entonces, ¿y por qué? Lo vamos a ver aquí en la pantalla esta que sigue. Acá sale aquí sale ¿cómo se llama? Un sistema de propulsión mixto, digamos, que es el COSAC, que combina turbinas de vapor con turbinas a gas. Entonces, estas turbinas a vapor y las turbinas a gas se pueden conectar mediante sistemas de reductores a una hélice, ¿ya? Y la turbina a vapor, por supuesto que el vapor le llega de la caldera el vapor se transforma en líquido, porque ese vapor pasa por un condensador que enfría ese vapor y lo licúa. Esa agua la toma la bomba y la vuelve a inyectar a la caldera, donde nuevamente es calentada y transformada en vapor. Y así se mantiene un ciclo cerrado hasta que, mientras dure el sistema de propulsión. Ahora, en los barcos de guerra que yo le decía, la caldera ha sido reemplazada no por una caldera que quema combustible, petróleo o carbón, sino que la caldera es un productor de vapor que emplea, ¿cómo se llama? Energía nuclear. Por eso que entonces, la energía nuclear, la ventaja que tiene es que usted reemplaza el núcleo, eh, el núcleo atómico ese lo reemplaza cada 4 años. O sea, usted puede operar con un portaaviones, con un submarino o con un crucero, puede operar 4 años en la mar sin recalar a puerto para reabastecerse de combustible, lo cual le da una ventaja táctica muy importante, ¿ya? Para situaciones militares. Por eso que son usadas ahí como propulsión, digamos, en ese caso, ¿ya? Pero los mercantes, el buque mercante, hay navíos buques mercantes que tienen propulsión nuclear, pero son muy pocos y una vez un barco que lo construyeron con ese sistema y al final en muchos países no lo dejaban entrar, que se dio por la radiación y todas esas cosas, así que no dio resultado. Entonces, acá aparece con el sistema COSAC, donde se puede usar una turbina a vapor o una turbina a gas, ¿ya? Y la turbina a gas tiene la flexibilidad de que usted lo quema y parte inmediatamente funcionando y parte con altas revoluciones de una, digamos. Así que no necesita calentarse como la turbina a vapor. Pero la turbina a gas consume mucho, así que la turbina a vapor, que es alimentada por un vapor de una planta nuclear, es más eficiente en ese sentido. ¿Qué tenemos aquí? Aquí hay un video de turbinas a vapor, a ver.
Profesor, disculpe, profesor, ¿Qué pasó? no se escucha el video, lo que está transmitiendo se escucha poquito y bajo nada. Disculpe, gracias. No se entiende lo que transmite el locutor. Qué raro, ¿no? Vamos a ver qué puedo hacer aquí. Espérate, vamos a compartir. Vamos a compartir de nuevo. Vamos a colocar sonido. Vamos a compartir eso de nuevo. ¿Ya? Y vamos a partir de nuevo. Ya. ¿Se escucha mejor o no? Las turbinas de vapor son máquinas ¿Se escucha mejor Ahí ahí? sí, ahí sí. nobles, son máquinas robustas, Sí, son profe, ahí máquinas se muy corrigió, muchas maduras, gracias. sabemos perfectamente qué tecnología hay dentro. Para el técnico, todos los elementos que contiene una turbina de vapor no deben ser ningún secreto. Y puede entender y dominar perfectamente todos estos elementos que forman parte de una turbina de vapor. En este vídeo vamos a repasar cuáles son esos principales elementos. Los dos elementos principales de una turbina de vapor son, en primer lugar, el rotor y, en segundo lugar, la carcasa. El rotor, la finalidad es convertir la energía potencial que contiene el vapor primero en energía cinética, se va a producir en las toberas, y después en energía mecánica rotativa. En realidad esa es la función del rotor, y la carcasa, su finalidad es darle estabilidad, es decir, que el vapor no vaya por sitios donde no va a generar trabajo. Pero para que carcasa y rotor puedan hacer su papel correctamente nos hace falta toda una serie de elementos. Vemos en primer lugar las tomas de tierra que debe tener toda carcasa, todo equipo eléctrico. Para proteger al operador necesita tener sus carcasas, sus elementos accesibles conectados a tierra a potencial cero. Tenemos un detector, que es el que vemos en estos momentos. Ese detector
tiene que medir los desplazamientos del rotor en la dirección axial, de manera que si el rotor se desplazara, avanzara o retrocediera, podría haber riesgo de que partes fijas y partes móviles se tocaran y por tanto pudieran dañarse. Necesitamos un elemento que son los cojinetes, también llamados chumaceras. Pues estos cojinetes son los cojinetes sobre los que gira el rotor. Son los elementos que de alguna manera ponen en contacto las partes móviles con las partes fijas. Normalmente en turbinas de vapor, sobre todo a partir de cierto tamaño, son cojinetes de fricción. Son cojinetes planos recubiertos de una capa de un material antifricción, también llamado material Babbitt. Pues necesitan este material antifricción, admite cierto contacto metal-metal, pero para prolongar su vida pues necesita un aceite de lubricación. Necesita formar una capa de lubricación y esto lo vamos a proporcionar con el sistema de lubricación, que a su vez pues estará compuesto por una serie de elementos, el depósito, las bombas, filtros, intercambiadores, etc. Los cojinetes normalmente tienen un venteo. Este venteo lo que tiene que hacer es que los posibles gases que se puedan formar dentro del cojinete, pues, o si en un momento determinado hubiera una entrada accidental de vapor, pues tiene que haber un elemento que permita aliviar esa sobrepresión que puedan tener o esa presión debido a gases que puedan tener. Una turbina introduce vapor por uno de sus extremos, sale por el otro de los extremos. En el caso de la turbina que estamos aquí viendo representada, se trata de una turbina con salida axial. La salida puede ser axial, también puede ser radial, hacia abajo o hacia arriba. En este caso vemos la representación de una turbina que tiene salida axial. El vapor entrará, en el caso de la turbina representada, pues, que es una turbina de flujo simple, entra por uno de sus extremos, sale por otro de sus extremos. En la entrada tendremos que tener dos válvulas habitualmente. Una primera válvula, que es una válvula de regulación. Esta válvula de regulación tiene que permitir que entre más o menos vapor a la turbina. La válvula de regulación puede, como toda válvula de regulación, puede controlarse de tres maneras, bien con un motor eléctrico, bien con un motor neumático, bien con un motor hidráulico. Cuando se trata de un accionamiento hidráulico, pues requiere de un aceite de control. Por ser esta la opción más habitual, puesto que las presiones implicadas en una turbina limitan el uso de dispositivos neumáticos y la velocidad de regulación limita el uso de motores eléctricos, es mucho más habitual tener regulación con un aceite de control. El problema que tienen las válvulas de regulación es que no cierran completamente, y para evitar que ante una parada o ante un momento en el que no necesitamos introducir vapor a la turbina no entre nada y cierre de una forma completamente hermética, disponemos de una válvula de parada, una válvula de cierre. Solo es una válvula que no regula, sino que únicamente tiene como función abrir o cerrar el paso del vapor. Son válvulas que normalmente tienen una función adicional y es el cierre rápido. Con la ayuda de un muelle pueden bloquear completamente la entrada de vapor de una manera inmediata. Eso se da, es necesario usar esta función, pues en algunos casos, fundamentalmente cuando el generador dispara, o cuando el generador tiene un trip, cuando el generador presenta pues una anomalía y obliga a la turbina a detener su funcionamiento. Tenemos, para evitar que el vapor salga, disponemos de unos elementos que son los elementos que acaban de salir, son estos, y que son los cierres laberínticos. Siempre que tengamos un dispositivo que sea una carcasa y en su interior haya un eje y ese eje atraviese la carcasa, vamos a encontrarnos que el fluido va a intentar salir por el hueco en la pequeña holgura que pueda quedar entre el eje y la carcasa, una holgura necesaria porque si no el eje no giraría. Para evitar el paso tenemos diferentes soluciones, empaquetaduras, cierres mecánicos
o, como en este caso, la solución más habitual en turbinas de vapor suele ser los cierres laberínticos, que es lo que vemos representado en esta figura. Cierres laberínticos en un extremo y en el otro del rotor. Tienen una serie, es un laberinto de vapor, y en ese laberinto lo que tiene que hacer es ir perdiendo presión paulatinamente. Estos cierres laberínticos disponen a su vez de diferentes elementos, de diferentes elementos adicionales, como son el sello, el vapor de sellos, o como es la extracción del vapor de sellos para su posterior condensación. Este vapor de sellos es el que vemos representado. Normalmente es una entrada de vapor a una presión determinada con una válvula de regulación. Esta válvula de regulación ajusta la presión que se necesita en cada uno de estos dos sellos laberínticos situados en la entrada y en la salida, y hace que este vapor pues, cumpla su función correctamente. El vapor de sellos, como decimos, el otro elemento que tiene es la extracción del vapor de sellos a la salida. Lo que va a hacer es aspirar este vapor de sellos, va a provocar una depresión y va a evitar, por un lado, que pueda entrar aire atmosférico, y por otro lado, lo que evita es que el vapor de sellos pues, pueda salir al exterior y podamos aprovechar tanto el agua como el vapor que contiene este vapor de sellos. En la salida de la turbina que vemos representada es una turbina de condensación. Ocurre que la salida de la turbina pues normalmente es a una presión inferior a la atmosférica, pero ¿cuánto de inferior a la atmosférica? Pues es capaz de resistir hasta un valor determinado. Y pudiera colapsar. Para evitarlo, lo que se dispone es una válvula rompevacío, que si la presión baja de un parámetro determinado, se evita que el condensador se destruya bueno, por colapso provocado por la presión atmosférica, que haría que si la presión es demasiado baja pues pueda afectar y pueda dañar el condensador. Tenemos además un elemento adicional que es el virador. El virador es un elemento que se usa cuando la turbina se ha detenido, cuando la turbina está parada, no está en funcionamiento, y permite que la turbina tenga un giro a unas revoluciones lentas, normalmente entre 5 y 15 revoluciones por minuto. Lo que evita es que el eje se curve. Hay que recordar que cuando la turbina se para en caliente, la turbina tiene tendencia a curvarse hacia arriba, llamado efecto banana, pues tiende a curvarse hacia arriba porque el aire caliente es menos denso, tiende a situarse en la parte alta de la turbina, el aire frío tiende a situarse en la parte diferencial del eje. Esa pequeña curvatura que le aparecerá a los rotores, especialmente si son de gran tamaño, pues se evita haciendo que durante el tiempo de enfriamiento el rotor gire a una velocidad lenta. Cuando la turbina, por otro lado, ha estado parada muchos días, por ejemplo, porque ha estado sometida a una revisión, el eje tiende a curvar hacia abajo. Para evitar posibles vibraciones que pudieran surgir cuando la turbina se pusiera en marcha por desequilibrio, por no coincidir el eje de rotación y el eje de inercia, lo que se hace es se mantiene girando con la ayuda de este motor, que puede ser un motor eléctrico, puede ser un motor neumático, puede ser un motor hidráulico, se mantiene girando a unas revoluciones lentas, de manera que recupere la linealidad, recupere el eje de inercia, vuelva a coincidir con el eje de rotación. Tenemos, por último, cuando la turbina no tiene un flujo de vapor suficiente, por ejemplo, cuando está girando en modo virador, lo que ocurre es que el aire o el fluido que haya dentro, aire, vapor, lo que sea, empieza a batirse y empieza a calentarse. Ese calentamiento lo que puede producir es una dilatación adicional en los álabes, y los álabes pudieran rozar con la carcasa. Para evitarlo, se rocía la salida con agua. Este agua líquida aceptará el calor, ese calor en exceso que está surgiendo porque la turbina está girando, y enfriará la turbina hasta límites pues, que son aceptables para el funcionamiento normal. Llamamos a este agua de pulverización hot spray, vamos al sistema de pulverización de agua hot spray o agua de refrigeración.
Bueno, ¿qué le pareció el video? Comenten ahí qué les pareció el video. ¿Les quedó claro el tema de las turbinas? ¿Entendieron todo lo que dijo? ¿Tienen alguna duda? No te escucho bien. Se escucha muy apagado el sonido. Bueno, las turbinas a vapor hoy en día en la marina se usan, pero muy poco. Se usan principalmente en aquellos barcos que están obligados a generar vapor, como el caso de los buques petroleros. Los petroleros y algunos quimiqueros necesitan producir gas inerte. Entonces, el gas inerte genera en calderas, ¿ya? Entonces, en la combustión que se produce en la caldera, los gases de descarga de la caldera pasan por un scrubber, un enfriador, un limpiador que usa agua. Entonces, los gases de descarga se aprovechan, digamos, se le baja la temperatura, se le sacan los sólidos de suspensión y ese gas, esos gases de descarga enfriados y purificados tienen un bajo contenido de oxígeno, a menos del 5%. Entonces, ese gas compuesto básicamente de CO2 y de nitrógeno, ambos gases que son, ¿cómo se llama?, que no se combustionan, ambos gases son usados como gas inerte en los buques petroleros, ¿ya? Entonces, esos gases se usan cuando el estanque de petróleo, ¿cómo se llama?, es vaciado. Entonces, el espacio que deja el petróleo lo cubre el gas inerte para que la atmósfera que se genera en ese estanque no sea una atmósfera combustible, ¿ya? Y entonces, pero toda esa generación ¿cómo se llama?, de gas inerte se hace en caldera. Entonces, la caldera está obligada a producir vapor y ese vapor es el que utilizan los barcos petroleros para, por ejemplo, tener un turbogenerador. Hay generadores que usan vapor, entonces en vez de tener un motor de combustión, tienen una turbina a vapor. También las bombas de lastre y deslastre, de carga y descarga de los petroleros también son movidos por turbinas a vapor, por producto de lo mismo. ¿Por qué? Porque al estar cargando y descargando se está generando gas inerte, entonces ese vapor que se genera no se puede botar y lo aprovechan en las turbinas estas auxiliares que se emplean, digamos, en ese tipo de barcos, ¿ya? Así es que lo más probable es que más de alguno de ustedes le va a tocar, ¿cómo se llama?, trabajar con turbinas a vapor. No son muy grandes, estas que están aquí son turbinas grandes de propulsión, qué sé yo, pero la filosofía es la misma, o sea, la turbina se mueve, genera energía y eso hay que aprovecharla en la generación eléctrica o para mover algunas bombas. Entonces, aquí tenemos una turbina de vapor donde la turbina más angostita, esta parte que tiene el radio muy pequeño, ahí está la máxima presión que tiene el sistema este. De hecho, esta tubería llega y descarga el vapor acá, ¿no es cierto? Y a través de un sistema de tobera, ese vapor va pasando por el empaletado fijo y por el empaletado móvil y le va dando movimiento a la turbina. Después ese vapor sale y ahí ingresa a un estado de baja presión que está a la derecha, y es un estado de baja presión que tiene dos salidas, ¿ya? ¿Y por qué pasa eso? ¿Por qué? Porque el vapor, en la medida que es usado, el vapor se empieza a expandir. Entonces el vapor aumenta su volumen, ¿ya? Disminuye un poco la presión y por eso es que para que tenga la misma fuerza se aumenta el área de contacto, y la forma de aumentar el área de contacto es ir agrandando el diámetro de la turbina, y en la parte de baja presión el diámetro sigue aumentando, digamos, notablemente hasta que ya la presión deja de ser conveniente y se va a dar al condensador mediante esos ductos azules que aparecen en la foto. Entonces, las turbinas de vapor generalmente tienen un estado que le llaman el estado de impulso, y después está el estado de reacción, ¿ya?
Eh, entonces aquí aparece una turbina, esta es una turbina pequeña, ya que esta se puede usar como para mover una bomba o algo así, y también tiene los mismos estados con sus cojinetes de lubricación y todo ese tipo de cosas. Acá tenemos otra turbina donde aparece, esta es una turbina Parsons. Hay varios nombres y abajo aquí aparece un diagrama de presión-volumen, donde la presión, si ustedes se dan cuenta, la presión empieza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, y la V no es volumen, sino que es velocidad. La velocidad del vapor va aumentando a poquito, digamos, con lo cual se compensa un poco la pérdida de la presión, ¿ya? Entonces, aquí esta turbina, esta es una turbina de propulsión de buque. Tiene, donde está esa bolita roja hacia la derecha es la turbina de Aravantes. Aquí tenemos la zona de alta presión, media presión, baja presión, ¿ya? Y aquí está el eje que sale. Aquí donde tengo el mouse se puede ver la prensa de laberinto, y acá está la otra prensa de laberinto, ¿ya? Y esa prensa de laberinto lo que hacen es evitar de que el vapor, ¿cómo se llama?, se vaya a la atmósfera, ¿ya? Y después, cuando el barco necesita dar atrás, lo que se hace es se conecta a una turbina de dar atrás, que tiene menos potencia, por supuesto, que la que daba adelante, y esa turbina de dar atrás, en vez de salir el vapor hacia la derecha, sale el vapor hacia la izquierda, ¿ya? Y nuevamente va a dar al sistema de condensado, ¿ya? Entonces, esta es la forma de cómo se usaban las turbinas de propulsión y que se siguen usando hoy en día con menos frecuencias, así. Después tenemos aquí, por ejemplo, lo que usan las turbinas. Siempre las turbinas están conectadas a sistemas reductores, como estos que pueden ver, ustedes verán que son bastante grandes, bastante robustos, digamos, y estos son puros engranajes que están de tipo helicoidal, que se ven ahí. Entonces, aquí el vapor, o sea, el movimiento sale de la turbina hacia la derecha, digamos, hace mover este, va- este sistema, digamos, no miento, el vapor, la turbina sale por acá, entra este piñón pequeño, este piñón pequeño mueve este piñón grande y le reduce la velocidad, ¿ya? Y con la velocidad más lenta es que se va a mover este es un generador. Eh, Después, ¿cómo funciona el sistema? Bueno, es muy sencillo. El vapor entra por esta tobera. Y esa tobera, una vez que, y ustedes ven que la tobera tiene una entrada más grande que la salida, por lo tanto el vapor se acelera, y el vapor acelerado, ¿no es cierto?, golpea ¿cómo se llama?, la corona móvil, ¿cómo se llama?, o la tobera móvil, ¿ya? Los álabes móviles, ¿no es cierto?, se los golpea, y ese golpe hace de que ese álabe choque el vapor ahí y se produzca, y por reacción, entonces se produce el movimiento, ¿ya? Entonces, abajo está la tobera, siempre está en ángulo, está atacando las paletas móviles, que son estas paletas grises. Entonces, el vapor entra, golpea y cambia de dirección. Golpea y cambia de dirección, y eso hace de que la corona móvil esta se mueva hacia abajo, digamos, sería el sentido de giro que le da el sistema, digamos, ¿ya? Esa es la forma más básica de funcionamiento de una turbina. Después tenemos, bueno, hay varios conceptos aquí, que son las turbinas de acción y las turbinas de reacción, que son dos diseños de turbina. Y después acá podemos ver una turbina, esta ya, las turbinas de vapor son, como dice, que tenemos la turbina de alta presión, hay HP, High Pressure, y después tenemos la turbina de presión intermedia acá, la IP, y después tenemos la turbina de baja presión, que es LP, que es Low Pressure, que es la que está acá, ¿ves? Entonces estas turbinas son, como pueden ver, los ejes de las turbinas son bastante largos, lo cual eh, puede generar que el medio puede tener un acoplamiento, porque cuando son los ejes demasiado largos, el pandeo del eje cuando está frío es muy grande. Entonces aquí lo han simplificado y esta turbina la han cortado en dos, la unieron con un flanche y tiene descansos aquí y acá, y después tiene descansos aquí y acá con sus correspondientes turbinas perdón, de presas de laberinto, que son las que evitan que se vaya el vapor.
Después tenemos aquí otra turbina. Los diseños de turbinas son variados dependiendo del fabricante, qué sé yo. Entonces aquí tenemos, esta turbina tiene un eje, aquí se ve, aquí tenemos la prensa de laberinto, aquí, eso que está negrito, ahí en el eje son las prensas de laberinto, por las cuales el vapor no se escapa. Tenemos el eje y aquí tenemos los empaletados móviles y fijos. Y lo que varía aquí es el tamaño de las toberas, que va aumentando hacia la derecha, va aumentando el tamaño de las toberas, aprovechando la expansión del vapor, ¿no? Entonces, las pérdidas interiores son por rozamientos internos, por choque, por la velocidad de salida, por fugas intersticiales. Entonces, entre la tobera móvil y el empaletado móvil y la tobera fija, ¿no es cierto? Hay pequeños intersticios donde el vapor a veces pierde un poco su potencia, digamos, ¿ya? Y las pérdidas exteriores, bueno, se producen básicamente en los descansos de los cojinetes, digamos, por el tema de la lubricación, y algo también en las prensas de laberinto, ¿no? Aquí están los álabes que tienen las turbinas. Estos álabes hay de distintos modelos y tamaños, dependiendo si van en la parte inicial de la alta presión, de la media presión o de la baja presión. Mientras más baja la presión, los álabes son más grandes. ¿Por qué? Porque como la presión bajó, para mantener la misma fuerza hay que tener como mayor superficie de contacto, ¿no? Después tenemos acá los escalonamientos de presión. Nosotros ahí tenemos la tobera 1 que es fija, la tobera 2 que es fija, la tobera 3 que es fija, y la corona 1, 2 y 3 son los álabes que se mueven, están amarrados al rotor. Entonces aquí en la parte de abajo se ve como la tobera ataca, el vapor va y ataca el empaletado móvil, nuevamente nuevamente se acelera al cambiar de tamaño y nuevamente ataca el empaletado móvil, y esto se repite tantas veces como sea necesario para que el empaletado móvil, digamos, reciba la energía que corresponde para el giro. Entonces, ¿qué podemos notar aquí? Por ejemplo, de que la tobera 1, 2 y 3 son parte de la carcasa y lo que está girando son las coronas 1, 2 y 3, pero entre ambas partes hay unos pequeños intersticios aquí, y esos pequeños intersticios es importante que se mantengan, y cuando la turbina se calienta, entonces esos intersticios se reducen un poco, por lo tanto la fuga de vapor que no trabaja en las tuberas es muy poca, ¿ya? Cuando esos intersticios por desgaste o mal mantenimiento se aumentan mucho, entonces ya se empiezan a producir pérdidas, ¿no? Entonces acá tenemos otro tipo de turbina, donde nuevamente tenemos las toberas fijas, el empaletado móvil, y la superficie del empaletado y las toberas va aumentando en la medida que la presión del vapor va disminuyendo. Entonces, en la medida que el vapor disminuye, entonces para mantener la fuerza necesitamos aumentar el área de contacto. Por eso que las turbinas van aumentando su área de contacto hacia arriba. Entonces aquí podemos detectar dos tipos de turbinas. Uno, la turbina Curtis, que está aquí, corresponde a una tobera, un álave móvil, una tobera y un álave móvil, todo esto agarrado ¿cómo se llama? En una parte, digamos, ¿cómo se llama? Del rotor, y ese mismo rotor está unido después a estos álabes móviles que funcionan como escalonamiento de presión, digamos, que sería la turbina de reacción. Entonces aquí está compuesta por dos partes. La primera parte es la turbina de impulso, que le llaman, y la otra es lo que se conoce como la etapa de reacción, ¿ya? Y acá esta cosita responde al área de donde viene el vapor. Entonces el vapor entra por aquí, inmediatamente pasa por la tobera y ataca el empaletado de la turbina de impulso. Aquí se produce una expansión del vapor y parte después del proceso de la turbina de reacción. Aquí también, cerca del eje, aquí podemos apreciar la prensa laberinto aquí y acá, y esa prensa, digamos, es la que evita que el vapor
que se genera, la presión del vapor que está aquí adentro, se vaya hacia la atmósfera, ¿ya? Aquí tenemos una rueda Carte, que son las turbinas de impulso, y estas son las turbinas del empaletado de reacción. Acá aparecemos otra, nuevamente tenemos una turbina de impulso ahí, y después tenemos una turbina de reacción que se va expandiendo al extremo ya que los álabes son tremendamente grandes, digamos, ¿ya? Acá tenemos un gráfico de presiones y de velocidad absoluta de una turbina de reacción con 5 escalonamientos, donde la presión, como ustedes ven, va bajando la presión y la velocidad sube, baja, sube y baja, dependiendo cada vez que pasa por la tobera, la velocidad aumenta y cuando trabaja en el área, en la paleta móvil, la velocidad disminuye, ¿ya? Y al final estas presiones llegan a un momento en los cuales ya el vapor deja de ser efectivo y ese vapor ya hay que sacarlo de la turbina y condensarlo para volver a reutilizarlo, ¿no? Acá tenemos en esta otra turbina, tenemos una turbina de acción y una turbina de reacción, ¿ya? Y la turbina de reacción es la que está en ese paletado pequeño que está ahí aparece, ¿ya? Las turbinas de reacción tienen casi el doble número de escalonamientos y su construcción resulta más económica por su montaje en el tambor, digamos. Entonces, estas turbinas cuesta menos armarlas que las turbinas de impulso. Entonces, las turbinas de impulso son las que están aquí a la entrada generalmente. Ahí tenemos el diseño en forma de diábolo, le llaman a esto. ¿Por qué? Porque el vapor entra aquí al centro, tal como está marcada la flecha roja, y después se empieza a expandir hacia la izquierda y hacia la derecha, ¿ya? Y por la forma que tienen los álabes, la turbina gira en un solo lado, hacia un solo lado, ¿ya? Entonces aquí están los descansos donde trabajan los cojinetes, o los cojinetes están acá y ahí trabaja la prensa laberinto, depende del diseño, ahí hay que ver dónde va cada cosa. Y aquí abajo está la carcasa donde va montada la turbina. Entonces ahí, para cada empaletado móvil, hay un calzo que entra perfectamente la turbina. El rotor, digamos, con todos sus álabes entra en ese calzo. El diseño de una turbina es una obra de ingeniería muy bonito, muy interesante, digamos, verlo. Y si tienen la oportunidad de ver una turbina de vapor desarmada, es una experiencia que no es muy frecuente. Acá tenemos otra turbina que tiene acá un émbolo compensador. Ahí está la turbina Cartes, que es una turbina de impulso, ¿ya? Y aquí está la turbina Parsons, que es la turbina de reacción. Entonces el vapor entra, ¿no es cierto? Entra por acá, da vuelta a la turbina de impulso, después el vapor se dilata un poco, se expande y después entra la turbina de reacción. Y aquí está el sector donde se recoge ese vapor y baja hacia el condensador, ¿ya? Entonces el condensador está generalmente con con agua salada de vapor y hace que el vapor de su condición de vapor pase al estado líquido. Y eso hace de que el vapor disminuya más todavía su presión. Y a veces las presiones que se tienen dentro de los condensadores son presiones cercanas al cero o levemente bajo cero, y eso produce una succión también del vapor que viene, por lo cual se produce un tiraje del vapor, lo cual ayuda también ¿cómo se llama?, a que el vapor circule más rápido dentro de la turbina, ¿ya? Acá en esta otra transparencia nosotros podemos ver aquí se ve, por ejemplo, eh, se ve el detalle de las turbinas perdón, de la prensa de laberinto, ¿ya? Las prensas de laberinto básicamente lo que hacen es, por ejemplo, el vapor que viene de la turbina, aquí tiene prensa de laberinto aquí, tiene prensa de laberinto acá, tiene prensa de laberinto aquí y tiene prensa de laberinto allá arriba. Tienen 4 partes, tiene prensa de laberinto, ¿ya? Entonces, la función de la prensa de laberinto es, si en el lado derecho yo tengo una alta presión, entonces ese vapor a alta presión entra a través de una ranura pequeña y ese vapor se dilata. Al dilatarse, ese vapor, creo que baja su presión, porque se dilató, ¿ya?
Entonces, después nuevamente pasa por una abertura pequeña, se vuelve a dilatar de nuevo, ¿ya? Y baja nuevamente la presión. Después encuentra otra pequeña abertura, se vuelve a dilatar y bajó la presión. Y después pasa por otra pequeña abertura y se vuelve a dilatar y nuevamente baja la presión, ¿ya? Entonces, ese proceso ocurre las veces que sea necesario hasta que ya cuando llegamos acá al final, la presión de ese vapor es muy baja, digamos, y es fácil colectar ese vapor para llevarlo, digamos, al condensado, ¿ya? Entonces, para eso son las prensas de laberinto. ¿Y por qué es así? Si ustedes se fijan, las puntas de esta prensa de laberinto no tocan la carcasa, sino que el eje está girando, ¿ya? Y al estar girando el eje, gira con la prensa de laberinto, pero solamente una parte de la prensa de laberinto gira, la otra está fija con la carcasa, ¿ya? Y el pequeño espacio que se genera entre la punta de esa cuestión y la carcasa, eso es lo que va permitiendo que el vapor vaya reduciendo su presión porque permanentemente se está dilatando, está perdiendo presión, hasta que al final, digamos, la presión que hay acá es muy baja, digamos. Esa es la forma de protegerlo. ¿Y por qué? Porque no, y con esto se evita tener que colocar un sello mecánico, por ejemplo, que podría ser un sello de grafito o de otra cosa, que aprieta el eje y eso aumentaría el roce, por lo tanto la turbina dejaría de ser eficiente. En cambio, este sistema permite que la turbina gire libremente, ¿ya? Y solamente las pérdidas de vapor se van produciendo por efecto de la caída de presión en estas prensas. Ese es el concepto, ¿ya? Después tenemos acá otro tipo de turbina, que es una empaquetadora para el sellado. Es lo que iba a hablar recién. Estas son las famosas empaquetadoras. En las turbinas pequeñas a veces se evitan las prensas de laberinto y le colocan unas empaquetadoras que son de grafito, básicamente, muy bien lubricado y todo eso. ¿Ya? Y con eso se evita la salida del vapor. O sencillamente le colocan, digamos, una prensa de laberinto. Todo depende del diseño y también de la potencia que se quiera sacar de la turbina. Entonces ahí tenemos el sello de carbón. En este caso, esta turbina, que es una turbina pequeña, le pusieron un sello de carbón. Entonces el sello de carbón que tiene, el carbón va tocando el eje y el carbón que se fabrica en segmentos queda unido por un resorte que lo mantiene aprisionado contra el sistema. Y ahí se colocan como 4 sellos de carbón se colocan ahí, ¿ya? Y el sello también, digamos, ayuda a que se produzcan cámaras donde se baja la presión del vapor, ¿ya? Después de la turbina tenemos acá otra turbina de reacción y los álabes van cambiando su altura y su superficie de contacto. En la medida que la presión del vapor vaya disminuyendo, se va produciendo este sistema, ¿ya? Y aquí va la empaquetadora o la junta donde ¿cómo se llama? Va el descanso de empuje o donde va la prensa del laberinto, ¿ya? Acá tenemos, por ejemplo, los álabes. Los álabes también, los álabes antes ¿cómo se llama? Muy regulares y después se fueron haciendo estudios para que los álabes tuvieran un diseño distinto, como estos, por ejemplo, que son álabes en torsión, por los cuales se optimiza más todavía el trabajo del vapor en la turbina. Aquí tenemos un modelo de turbina que se usa para la maquinaria auxiliar. Como pueden ver, estas turbinas, ¿no es cierto?, tienen la entrada de vapor. Por acá, por el lado derecho, aquí va la entrada de vapor. Aquí están los reguladores, qué sé yo. Aquí está la prensa de laberinto que tiene esto, o de grafito, depende. El descanso donde se apoya la turbina. Aquí están los álabes, ¿ya? Y las toberas en los extremos. Y el vapor sale por este otro lado ya con mayor volumen, ¿ya? Y esta turbina, que es relativamente pequeña,
en la que se utiliza. Y aquí usted le conecta un generador o le conecta una bomba o lo que sea para aprovechar la energía del vapor que se genera en estas turbinas. Entonces, antiguamente los buques de turbina, en los buques de turbina todo era vapor. O sea, el buque de turbina, la turbina principal era a vapor, los generadores eran con turbina, las bombas se movían con vapor, turbina, o también usaban a veces máquinas recíprocas, digamos, aprovechando la fuerza del vapor. Pero como le explicaba yo, como el combustible que se quemaba era un bunker muy pesado, muy viscoso y muy barato en las calderas, hoy día eso ya no es así, el combustible está muy caro, por un lado, y por otro lado también están las emanaciones que van a la atmósfera. Cuando se quemaba el bunker pesado, el IFOR 380, por ejemplo, en las calderas salía un humo negro y tremendo por fuera que contaminaba, qué sé yo. Y de hecho, en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, los barcos cuando se querían ocultar de los barcos enemigos, entonces hacían una combustión incompleta y generaban un humo negro que llenaba de humo el horizonte y el barco se escondía, digamos, visualmente del otro. ¿Ah? En esa época el uso del radar no era tan potente. Así que visualmente se escondían y el tipo podía ocultar su escape o su posición, digamos. Bueno, hoy en día ya los buques se propulsan con motores. Los motores son mucho más eficientes que las turbinas y que la caldera en conjunto, digamos. Entonces, y esos motores queman combustibles que son más refinados. Entonces, y la quema del combustible también se ha optimizado al extremo de que los armadores ya no quieren perder plata, así que quieren, si queman 100 litros de petróleo, que los 100 litros se quemen en el motor. Entonces, eso es lo que se ha logrado hoy día con los motores de, de buena construcción que tenemos. ¿Ya? Y con eso las turbinas han quedado relegadas, ¿no es cierto?, a maquinarias auxiliares, por ejemplo, como ser las bombas o los turbogeneradores que se utilizan en aquellos barcos que están obligados a producir vapor, como son los buques graneleros, pero los buques petroleros, digamos. ¿Ya? ¿Qué otra cosa más? Hay también el uso de las turbinas a vapor, se usa en las plantas termoeléctricas. Las termoeléctricas, ¿qué es lo que hace? La termoeléctrica quema carbón en una caldera gigantesca, o en una o varias calderas, que son calderas gigantescas, ¿sabes? Y el vapor que se produce en la caldera se usa para alimentar una turbina, y esa turbina es la que, ¿cómo se llama?, mueve un generador eléctrico de gran capacidad. Entonces, más o menos, para que ustedes tengan una idea, la turbina, las turbinas que se usan en esas centrales son tremendamente grandes, deben medir como 30 metros más o menos de largo, más el generador, así que son unas tremendas construcciones gigantescas, digamos, y esas son las que producen la generación eléctrica de varios megawatts, ¿ya? Y que se van conectando al sistema interconectado. La gracia de la turbina es que una vez que usted tiene vapor, las turbinas pueden absorber cargas, ¿cómo se llama?, de mayor consumo, menor consumo, en forma muy eficiente, digamos. La turbina de vapor es una excelente máquina para mover grupos de electrógeno y cosas por el estilo. Lamentablemente, como decía yo, el valor del combustible es tan caro que ya no se usa en los barcos como propulsión, pero siempre usted la va a encontrar en bombas o en turbogeneradores, digamos, en aquellos barcos donde la producción del vapor es mandatoria, digamos, es obligatoria por razones de la producción del gas inerte u otras cosas. Preguntas, consultas, inquietudes. Profe, ¿cuál sería una mantención más común que se hace en una turbina? La mantención más común, bueno, siempre son siempre los mantenimientos están basados en las horas de servicio, entonces después de cierta cantidad de horas hay que destapar la turbina, levantarla, ¿no es cierto? Y hay que revisar las prensas de laberinto o las prensas de grafito, hay que revisar los descansos,
hay que ver el desgaste de los descansos, y una de las cosas que se mide es cuánto se ha gastado el descanso. Entonces siempre se le mide la caída del eje a la turbina para ver cuánto fue lo que lo que ha bajado con el uso, ¿ya? Entonces cuando ya los descansos se han ido gastando por el efecto de muchas horas de servicio, entonces hay que sacar la turbina y cambiar los metales de antifricción, porque ya están muy gastados. Ese es un tema. Uno Eh, se le revisan los álabes, por el palateo móvil, por ejemplo, se le cambian los los álabes, aceites, los álabes, sí, todo. el tema de los álabes va a depender también, es función de lo mismo, o sea, si el desgaste de los descansos de los metales donde se mueve la turbina, si ese descanso llegó al límite, entonces se corre el riesgo de que el extremo de los álabes haya caído, entonces en la parte de abajo, ¿no es cierto?, el álabe vaya a rozar con la carcasa, por ejemplo, porque aquí los espacios que hay entre los álabes y la carcasa son espacios muy pequeños, ¿ya? Entonces hay que verificar muy bien las caídas ¿cómo se llama?, de los descansos para ver si se ha llegado o no al límite en los cuales el árabe pueda tocar. Y si ha tocado algo, han sido toques muy pequeños y cualquier roce que haya, hay que, ¿cómo se llama?, cambiarlo. Cada vez que se hace un cambio de árabe, ahora cambiar un árabe de una turbina en la parte móvil es complicado porque esos álabes tienen un riel donde se van montando ¿cómo se llama? Cada uno de los álabes se van montando uno por uno, ¿ya? Y el último álabe se coloca y se le coloca un seguro, ¿ya? Y con eso quedan todos los álabes que han trabados. Entonces, si usted no tiene que cambiar un álabe dañado que está en el otro extremo, tiene que sacar todos los álabes buenos para llegar al malo, ¿no? Es una complicación, pero hay que hacerlo. La gente que está especializada en eso lo hacía bien, digamos. Y lo otro que hay que revisar también son las válvulas, la válvula que regula la presión, ¿no es cierto? Las válvulas de cierre también, esas con el uso se van a veces no empiezan a perder el sello, entonces hay que rectificar los asientos, ese tipo de cosas, ¿no? Y lo otro lo más importante es el tema del movimiento axial de la turbina. El movimiento axial es fundamental de que no ocurra, por eso que estos tienen una especie de control o de descanso de empuje que evita que la turbina se mueva o hacia adelante o hacia atrás en sentido axial, porque cualquier movimiento que haya en un sentido u otro significa que el empaletado puede tocar, o sea, el empaletado móvil puede tocar con las toberas o con la carcasa, digamos, y eso sí que sería complicado, digamos, porque a la velocidad que andan estas turbinas, son muchas revoluciones. Una turbina esta debe andar por lo menos entre las 10.000 y las 18.000 revoluciones por minuto, más o menos. Entonces, todas esas revoluciones, cualquier cosa que ocurra a esa velocidad significa que se le puede ir el empaletado completo de una sola vez, ¿ya? Así es que por eso hay que ser muy cuidadoso con ese tipo de cosas, digamos, ¿no? Toda la alineación tiene que ser perfecta, con instrumentos de precisión y seguir todas las instrucciones del manual del fabricante que entrega la información para hacer esos calibramientos y mantenimiento. El aceite lubricante también es importante que el aceite se mantenga en buenas condiciones, que la presión de la bomba de aceite sea la buena, digamos, porque el aceite lubricante también ayuda a tener separado el eje del descanso del descanso. Es decir, que hay unos cuantos, ¿cómo se llama? Unos cuantos, no digo milímetros, sino que nanomilímetros, nanómetros, pequeñas distancias por donde circula el aceite, donde también se mantiene separado el sistema, ¿ya? Entonces la viscosidad del aceite, la calidad del aceite debe mantenerse. Y estos aceites de turbina, lo que más se contaminan es con agua, porque siempre es posible de que el vapor se meta o se combine un poco con el aceite y eso produzca que aumente mucho la cantidad de agua en el aceite. Así que hay que estar preocupado permanentemente de hacerle controles al aceite, cuál es el contenido de agua, etcétera, etcétera, para tener la seguridad de que están lubricando como corresponde. Más consultas, preguntas, inquietudes.
Nada más. Profesora, hay una consulta, como dice usted, Sí, cuando se cambian las alaves, igual hay que sí. pasar por un proceso, digamos, de compensación, ¿o no? A ver, cuando se cambian los álabes, lo que hay que hacer es el rotor, hay que someterlo a un balanceo dinámico. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si el álabe que usted le puso era de un material distinto o es levemente más grueso, entonces estos rotores que giran a 10.000 o 15.000 revoluciones, cualquier variación en los pesos que tenga puede producir una vibración. ¿Ya? Entonces, normalmente usted cambia un álabe o todos los álabes, lo que quiera, y después somete el rotor a una prueba a un balanceo dinámico. ¿Ya? Y si hay algún problemilla, hay que irle sacando los pesos, digamos, extra para poder dejar el rotor totalmente compensado. ¿Ya? Esa es una de las tareas importantes que hay que hacer. ¿Por qué? Porque estos giran a muchas revoluciones. ¿Ya? Entonces el balanceo dinámico es fundamental. Ah, y la condensación, el tema de la condensación, bueno, las turbinas cuando se echan a andar, hay todo un procedimiento, ¿ah? Todo un procedimiento para echarlo a andar y todo un procedimiento para detener la turbina. Entonces, cuando usted echa a andar la turbina, normalmente, como decía el señor del video, a veces la turbina esta hay que moverla con un virador, especialmente las turbinas grandes, digamos, hay que moverla con un virador, ¿ya? Porque con ese virador se supone que los pandeos que tiene la turbina, tanto hacia arriba como hacia abajo, dependiendo si está frío o caliente, entonces esos pandeos, al girarla, el pandeo empieza a desaparecer y el eje se pone, ¿cómo se llama?, horizontal. ¿Ya? Eso el virador es importante. Después, generalmente, cuando se va a echar a andar la turbina, lo que hay que hacer es calentar la turbina. Entonces, ¿cómo se calienta la turbina? Se calienta, hay todo un procedimiento para calentarla, que hay que meterle un poquito de vapor, y ese vapor tiene que entrar, ¿no es cierto?, y calentar un poco, después le agregan otro poquito de vapor, y el calentamiento se va haciendo de a poco, cosa que el rotor se caliente, la carcasa se caliente en forma más o menos homogénea, para evitar, digamos, distorsiones, porque si usted calienta mucho el rotor y la carcasa no, entonces el rotor se dilata y la carcasa se mantiene contraída, eso puede producir problemas. Entonces se produce un calentamiento paulatino, ¿ya? Y se demora varias horas, digamos, depende del tamaño de la turbina, por supuesto. Las turbinas de propulsión de barco son varias horas que hay que estar ahí metiendo un poquito de vapor, esperar que se caliente, se dilate, la turbina a veces empieza a girar despacito, después le meten otro poco de vapor y así, de a poco le van aumentando la cantidad de vapor, ¿ya? Y para que la turbina se vaya calentando. Además, también el otro tema que hay que hacer es sacarle el agua al sistema, porque siempre las tuberías quedan con un poco de humedad, entonces hay que purgar las tuberías, purgar la turbina, sacarle todo el agua porque si echa agua a la turbina, con el vapor esa agua es un verdadero martillazo que le llega a la turbina y la puede dañar. Entonces hay que sacar el agua y es un proceso lento en lo cual usted calienta la turbina, calienta las tuberías, calienta todo y el agua que hay ahí hay que purgarla para que solamente quede vapor, ¿ya? Y una vez que y esto, a la medida que va avanzando, la turbina empieza a girar de a poco, que se yo, empieza a girar, a girar, a girar, digamos, hasta que ya los fierros alcanzan una temperatura de trabajo, o no de trabajo, pero por lo menos una temperatura alta, ya que indica que ya puede absorber un poco de carga. ¿Ya? Y ya una vez que ya está a punto, la bomba de lubricación funcionando a full, digamos, ya la turbina caliente, todo bien, y ahí usted recién dice, ya ahora sí, pum, y abre la válvula de vapor y le mete el vapor para que la cuestión funcione, empiece a aumentar sus revoluciones. Pero todo el proceso de calentamiento y de enfriamiento hay que hacerlo lento para evitar las dilataciones y contracciones bruscas, digamos, que puedan dañar la turbina. Son máquinas delicadas, pero cuando están funcionando a punto son extremadamente eficientes, digamos. ¿Más preguntas?
Ninguna, profe. Ya, bueno, si no hay más preguntas, dejamos la clase hasta aquí. Entonces, yo le voy a mandar esta presentación y le voy a mandar el link para que el video lo vean de nuevo, para que lo repasen, digamos, porque lo que dice el video es muy interesante y resume prácticamente todas las cosas que yo he estado diciéndoles, ¿ya? Así que eso sería todo por el día de hoy y nos vemos el próximo jueves, si Dios quiere, ¿ya? Gracias, hasta luego. Muchas gracias, Nos profesor. vemos, profe. Una Vale, profe. consulta aquí, Alberto López. ¿Perdón? Profesor, Dígame. sabe que estaba teniendo mala conexión cuando usted está pasando la lista. Le dejé un mensaje para quedar presente, no sé si quedé presente. Ah, no, Pude no. entrar así fijo cuando ya empezó a pasar los ciclos OXXO, piloto. Aquí está, buenas tardes, tengo a Alberto López presente, tengo mala conexión. La conexión se escribe con X por si acaso y acento en la O, pero lo voy a anotar. Muchas gracias. López. Vale, ya, voy a colgar acá entonces y termino las transmisiones por el día de hoy. Hasta luego, que estén bien. Ya, hasta luego, profesor. Esté bien, Iván. Hasta luego,